Yo sé que quería, pero a mí me ha emocionado el vídeo, vamos. Capaz de hacer tremendo. Sobre todo porque de lo que yo voy a hablar, que es de... Para los que no me conocéis, yo soy el vecino de Santander de toda la vida, ahora estoy en Madrid, y concretamente de la calle Vargas. Y en una larga confrontación que ha habido en esa zona desde hace muchísimos años, desde la época de Ormaechea, que ya quiso hacer un parking en una zona como muy sentida y muy querida con árboles centenarios, pues desde entonces, de forma recurrente, dejando unos añitos para ver si se enfriaba la cosa, han vuelto una y otra vez a la carga y de paso ir segando dichos árboles centenarios pues, para reducir la oposición a este tipo de obras. Yo tuve la suerte de ser detenido en una de estas ocasiones, un día que tuvieron a bien segar alguno de estos árboles centenarios y bueno, pues allí in situ nos empezamos a juntar a los vecinos y bueno, pues la policía local y con el concejal de policías y el alcalde a la cabeza decidieron acabar por lo sano con dicha concentración con la detención de uno de los que estábamos allí que era yo. Como no tienen vergüenza ni desparpajo y aunque en principio ellos negaban que quisiesen hacer el parque subterráneo, pues bueno, los que estábamos allí y la mayoría de los vecinos, dada la confianza que nos generan para estos asuntos los diferentes gobiernos del Partido Popular, pues teníamos la convicción absoluta de que querían hacer una obra de estas características. Y para eso, si tienen que detener a gente, si tienen que mentir, si tienen que engañar, pues lo hacen. Como no tienen desparpajo y confían en que la gente tenga poca memoria, para eso es útil cosas como las de hoy, para refrescar memoria. Pues nada, un par de años después, cuando tocaban las elecciones, metieron en el programa electoral del Partido Popular hacer el parking de Marras. Ganaron las elecciones, como suele pasar habitualmente desde que echaron abajo la Segunda República en esta ciudad, que desde entonces ha gobernado la misma familia política y casi personal. Pues nada, pues intentaron hacer el parking, como todo el mundo sabe que vive en la zona. Normalmente hay un sentimiento, pasa ahora, evidentemente es un error, pero no solamente es un error, sino que además cuesta dinero, pues por lo menos en Santander, no sé si en otros sitios, y desde luego que en esta zona, que viene a ser ya casi el centro de Santander, pues hay una sensación generalizada de, bueno, pues poca preocupación, porque se da por hecho de que no lo van a hacer incluso aunque lo anuncien. En este caso, vuelven otra vez a la carga, también cerca de casi en mi casa toda la vida, por un túnel, como ha comentado el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra. Por otra obra de estas que nadie pide, que en términos presupuestarios pues es una obra muy importante, y que bueno, yo estoy convencido de que no se va a hacer de ninguna de las maneras, ¿no? Pero ya ha habido un coste económico, que es, en mi opinión, el nuevo invento para financiar a sus amigos constructores con poco coste social y electoral, excepto algún cerdil que se pasa de frenada con el alcalde de Burgos. El alcalde de Santander, bastante más inteligente, hace lo que se está poniendo de moda en muchos municipios del Estado español, que es contratan a sus amiguetes, una constructora, que es la que hace el diseño de la obra de turno, diseño que cuesta mucho dinero, porque claro, hay que contratar a gente muy importante que sepa diseñar muy bien, al margen de que luego se haga o no se haga la obra, incluso se contrate o no se contrate a quien finalmente hace la obra en términos literales, ¿no? O sea, que lo diseña, cobra, y luego está el que lo hace, que también cobra, incluso aunque no haga la obra. En el caso del parking de Santander, no sería raro que lo volviesen a intentar, la suspensión de la obra, porque ellos ya hacen los contratos pensando en este tipo de eventualidades, supuso 600.000 euros en las arcas del Ayuntamiento de Santander. 100, nada más y nada menos que 100 millones de las antiguas pesetas en el año 2009. Eso es lo que decía el Ayuntamiento, que decía que iba a pagar a la empresa en cuestión, pero la noticia no aclara si finalmente fue eso o más, porque la empresa pedía más dinero todavía por no haber hecho nada
de la obra, con lo cual es un negocio redondo y aparentemente el alcalde, pues bueno, es un alcalde sensible a las reivindicaciones vecinales, ¿no? Mucho mejor que Santander, que de Burgos, ¿dónde vamos a hablar, ¿no? Por supuesto, también tiene mucho que ver el perfil social de esta zona, de lo que viene a ser ya el centro Santander, que es un perfil social de un estatus económico medio, digamos, donde el Partido Popular tiene una base social importantísima, donde está también sus cuadros medios y, en consecuencia, no puede ser tan salvaje como lo que harían habitualmente en las zonas obreras, donde ellos pues, tienen menos expectativas sociales y electorales y, en consecuencia, son bastante más salvajes, ¿no? No es lo mismo que se ponga en contra a la gente de Centro Santander que la gente de la Albericia o del barrio pesquero o de donde sea, ¿no? No tiene mucho que ver, ¿no? Por lo tanto, aquí yo ya animo a los que estáis en Santander en el día a día a poner interés respecto al coste que tiene, como despilfarro que es, estos famosos diseños, ¿no? Tan bonitos que, claro, pues hacen una infografía, la ponen por internet, por tele y tal, y la verdad es que queda precioso, ¿no? Incluso lo que nos contaba el compañero de Burgos de Camonal, pues la verdad es que en ese sentido entender cómo hay gente que se pone en contra de proyectos tan bonitos y bien diseñados y pensados, ¿no? Como etiquetas y todo, ¿no? Y exigir responsabilidades, les sale gratis, ¿no? Todo esto, ¿no? Que es un pastón para los tiempos que corren, cuando además ellos son los que dicen que no tienen dinero para nada y en consecuencia tienen que recortar cosas que son imprescindibles para la gente de la ciudad y sobre todo para la gente que más dificultades mantiene. En consecuencia, quiero hacer apología de la necesidad de no esperar a que llegue la máquina, que es lo que aparentemente pasa en otros sitios, y es cuando ya tiene difícil o poco arreglo. En términos económicos, la avería presupuestaria que nos generan y el incremento de las deudas con sus intereses, etcétera, tan perniciosas para el conjunto del presupuesto y, en consecuencia, al final pues, bueno, pues se ve reflejado en los impuestos, etcétera, ¿no? Las subidas, etcétera. Esperar hasta el final, pues bueno, pues tiene estos problemas que yo pues estoy comentando, ¿no? Tuvo muchos más costes que pasan muy desapercibidos, ¿no? Esta cuestión siempre ha estado al margen, organizativamente hablando, al margen de partidos políticos, de lo que yo estoy hablando, en este caso, de este conflicto recurrente que hay en esta zona, del centro Santander. Y viene a ser pues, una organización más o menos espontánea de vecinos y amigos que interesados en el asunto, que son los que lo organizan y lo sacan adelante, y en aquella situación, pues bueno, el epicentro de la organización, de la respuesta a este disparate, pues salió, lo recordaréis algunos, lo conocéis, de la Red Cultural, un centro social que había en la calle Magallanes, que estuvo funcionando cerca de una década, donde se hicieron varios miles de pequeñas actividades sociales, políticas y culturales. Ahí donde se gestó, digamos, la respuesta, donde se organizó la recogida de firmas, creo que fueron cerca de 2.000 firmas en un par de días, exigiendo la dimisión del concejal Sandido, creo que se llamaba, de la vieja guardia franquista, con su alcalde de la cabeza, Piñeiro, también, otro de la vieja guardia. Y bueno, pues hubo una persecución policial a este centro social con presencia constante de la policía local, pues para hacer la vida imposible a la gente que estábamos y que estaban ahí sacando adelante, hasta tal nivel que la propia Policía Nacional pues daba algo de cobertura, siendo conscientes del acoso que se recibía, ¿no? Es decir, que si tienen que utilizar todo tipo de armas y de triquiñuelas y de uso torticero de la ley para anular la respuesta, pues lo hacen, ¿no? Pero lo cualitativo, lo importante, y es lo que nos trae aquí, sobre todo en el caso de Gamonal, por la repercusión que ha tenido, es que estamos hablando de victorias. Victorias hechas por poca gente, o mucha, no lo sé, pero no importante, no relevante, no necesariamente que salga por la televisión, no necesariamente que tenga una organización detrás muy potente
no hace falta grandes aspavientos ni grandes cosas para tener victorias. ¿Y cuál es la clave? Con eso voy acabando para tener victorias. Pues yo lo resumía en un juego de palabras, no sé, más o menos afortunado, que es la gente adecuada en el momento adecuado con la idea adecuada. Es decir, que sea honesta la lucha, que sea honesta la propuesta y que sea honestos los objetivos, y que sean los del sitio de turno los que lo lideren y los que lo organicen. Y eso, en definitiva, genera muchísima confianza a la gente que se implica y lo apoya, ¿no? Y yo creo que eso es mucho más importante que otro tipo de consideraciones, ¿no? Por eso yo estoy convencido de que no se va a hacer el túnel este de las raíces. Pero convencido, vamos, es que no tengo ninguna duda, ¿no? Aunque no exista una organización original potente, etc., ¿no? Basta simplemente con estar atentos y, eso sí, que haya gente de la que está organizada, en este caso la gente de Izquierda Unida u otros, que exijan responsabilidades y le den publicidad e informen respecto a los desmanes del Ayuntamiento, y en este caso concreto que nos ocupa, del gasto que ya han hecho para el diseño no solamente del túnel, sino de otras cosas, ¿no? Y recordarles también, y de paso hacer memoria, y recordarles también que no es la primera vez que nos lo hacen. Y que no es la primera vez que eso nos cuesta un pastón, ¿no? Y que no es la primera vez, en definitiva, que se tienen victorias, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, pues